¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es viernes 29 de agosto y qué gusto para mí en esta fecha poder saludarles a todos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, para todo el país. Y les saluda Marcos Daniel Soruco. En adelante voy a ser su anfitrión de este espacio denominado Ratio Iuris. Hay muchos colegas y muchas personas, tanto abogados como no abogados también, que se están uniendo a través de esta transmisión con la finalidad de poder abordar un tema muy importante que ya estábamos viendo al inicio de esta convocatoria, que justamente desprende ser algo muy importante en la práctica. Y para ello tenemos a dos personas, dos grandes profesionales mismos que nos van a acompañar esta noche con sus criterios, ¿no? Dentro del tema que vamos a poner sobre la mesa, es decir, el tema en debate, el tema que vamos a escudriñar para efectos de poder de repente compartir algo más de nuestra experiencia, ¿no? Frente a lo que es también lo que uno llega a aprender. Me refiero yo a aquellas estrategias, me refiero yo también a aquellas figuras técnicas, tanto en lo jurídico como también en materia de psicología. Porque esta noche tenemos presente a dos grandes profesionales, ya les decía, y permítame saludar primeramente a las damas. Si se encuentra con nosotros, quiero darle la bienvenida a la licenciada que esta noche nos acompaña, que estamos muy agradecidos de que nos haya dado el espacio. Licenciada Glenda Dávalos, ¿cómo está, licenciada? Buenas noches, saludos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Espero ayudar en lo poco que sé, en realidad. Muchas gracias, licenciada. La licenciada Glenda es psicóloga de la Defensora de la Niñez y Adolescencia, además del adulto mayor. Ha sido también coordinadora de gestión social del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, perito en psicología forense en el sector privado y en el Instituto de Investigaciones Forenses IRIF por más de 13 años, docente universitaria en universidades públicas y privadas, además psicóloga en el Gabinete Psicológico Privado INSIT, brindando terapia individual de pareja y familiar, además de hipnoterapia regresiva para tratar adicciones, trastornos alimenticios y otros trastornos psicológicos. Definitivamente su presencia va a ser muy enriquecedora en este espacio de esta noche y pues nuestras expectativas están por ahí arriba, están muy despiertas porque usted nos va a dar las luces que nosotros estamos buscando para varias cosas que para nosotros los abogados de repente en la práctica no llegamos a comprender. Pero en nuestro escenario esta noche, además, también vamos a contar con otro profesional destacado desde Potosí. Directamente con nosotros quiero saludar al doctor Jesús Abel Colque Janco. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Segundo panelista invitado esta noche en Ratio Juris. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buenas noches. Saludos cordiales hasta la ciudad de Santa Cruz. De igual forma, a la estimada licenciada Glenda, a quien le mando un cordial saludo, y a todo el público en esta sala virtual, quienes están seguramente ya conectados, como usted decía, estimado doctor, a la expectativa de poder reforzar sus conocimientos con seguridad y de poder enriquecer de mejor forma también, de mejor manera, esos conocimientos adquiridos hasta la presente fecha, ¿no? Es muy cierto que un abogado y cualquier otro profesional de cualquier área con seguridad nunca termina de poder adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Siempre estamos logrando capacitarnos de una u otra forma a través de cursos de posgrado, esta clase de seminarios, conversatorios y otros que naturalmente, repito, van a reforzar nuestros conocimientos. Qué tan lindo, qué tan interesante de verdad es poder compartir esta clase de experiencias con toda la gente, porque entiendo que no solamente esto puede ser de repente para solamente un cierto público, es decir, para abogados, litigantes o personas capacitadas en el área psicológica, sino también para todo el público, porque realmente el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy interesante, es muy bonito y de verdad que seguramente nos va a encantar este tema que hemos escogido para el día de hoy.
Estimado doctor, saludos desde la ciudad de Potosí, Bolivia, a toda la gente, quienes están conectados ya en este importante conversatorio. Gracias. Nosotros agradecidos realmente con su presencia, porque también nos va a ayudar a comprender muchos temas, más que todo cuando vayamos aterrizando sobre la ley 348. El doctor Jesús Abel Colque Janco es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Ciencias Penales, maestría en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Privada Domingo Savio. Actualmente también es abogado litigante con importantes resultados sobre procesos trascendentes en la ciudad de Potosí. Bueno, el tema que nosotros tenemos ya lo hemos puesto sobre la mesa y lo hemos anticipado, por lo cual nos hemos convocado esta noche para poder discutirlo. Refiere primer elemento a la ley 348. Nosotros la entendemos muy bien como esta ley que permite sancionar todo tipo de violencia contra la mujer, niño, niña o adolescente, ¿no? Es decir, que si nosotros queremos llegar a sancionar, identificar el tipo de conducta, vamos a acudir también a la parte sancionadora de la ley 348 para, bueno, realizar un proceso penal como establece esta ley especial. Pero dentro de los elementos de prueba, porque es a través y a partir de los elementos de prueba que va a nacer justamente el proceso penal, más allá que tendrá el procedimiento de la denuncia y otros más, el inicio, ¿no? Señor doctor Abel Colque, primero ayúdenos a sentar esta base. ¿En qué momento y cómo empieza el tema probatorio en materia penal, en este caso, respecto al principio de inocencia? Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy bien, decíamos que es importante este tema para todos los colegas y para todo el público en general, porque prácticamente involucra a toda la sociedad en su conjunto, a todas las personas dentro del Estado plurinacional de Bolivia, la imposición de una determinada sanción establecida en la Ley 348. Importante resaltar, estimado doctor, que esta ley de abreviación penal ha sido incorporada el 3 de mayo de la gestión 2019, que es la ley precisamente 1173, que ha traído nuevas modificaciones al Código de Procedimiento Penal y ya la aplicación, en todo caso, de la ley 348 como tal ha sido prácticamente ya incorporada en la gestión 2016. A partir de ello, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos rescatar nosotros como abogados? Principalmente dentro de la praxis, nosotros podemos destacar que, bueno, lastimosamente existe una mala aplicación por parte de algunas autoridades que no respetan este principio y precisamente a ello está abocado este conversatorio, ¿verdad, doctor? Es la versus la presunción de inocencia. Un dictamen pericial, ¿qué tanto puede llegar a afectar a la presunción de inocencia enfocado desde los derechos y garantías constitucionales de una persona imputada o procesada? Para ello es importante tomar conocimiento de que, bueno, un dictamen pericial para nosotros en materia penal es un informe elaborado por un experto que va a proporcionar un cierto análisis con opiniones técnicas relacionados a hechos relevantes para los cuales ha sido este perito, en todo caso, proporcionado y va a determinar, obviamente, para una mejor toma de decisiones a la autoridad competente, quien conoce un determinado caso penal, independientemente de la fase procesal en la que se encuentre, ya sea esta una etapa preparatoria o dentro ya incluso de los alcances de un juicio oral público y contradictorio. Bueno, el tema del dictamen pericial, que con seguridad nos va a ilustrar de mejor forma nuestra estimada colega licenciada Glenda, a mayor detalle seguramente nos va a abundar las partes más técnicas, su forma correctamente de elaborarlas, cómo tienen que realizarse las mismas. Entiendo que a mí me corresponde principalmente hacer un análisis, un enfoque ya sobre esos resultados versus la presunción de inocencia, ¿verdad? Sin embargo, exacto. Está bien, gracias, doctor. Bueno, ahora ya tenemos entonces en este escenario, en materia probatoria, ¿no? El principio de inocencia, tenemos el informe pericial y el dictamen pericial. Licenciada Glenda Dávalos, el informe pericial y el dictamen pericial en materia probatoria, ¿de qué manera se llega a elaborar?
Su micrófono está apagado. Perdón. Voy a compartirles unas diapositivas. Perfecto. Ya. Me avisan si pueden ver. Creo que le envié ya. Está con posibilidad de compartir. ¿Lo puede compartir también desde su máquina o yo lo comparto? Mm, Sí, un ratito. Perfecto, ya lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Correcto. Tiene la palabra licenciada Dávalos. Bien. A ver, un ratito, por favor. Bien, dentro de desde mi campo de acción, voy a hablarles sobre el dictamen pericial psicológico, empezando por la ley 348, que nos señala que define la violencia contra la mujer, ¿no? Como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona y le genere un perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Entonces, si hay violencia psicológica, debe existir, ¿no es cierto?, un medio técnico para acreditarla, ¿no? Por otra parte, en nuestro Código de Procedimiento Penal respalda que los dictámenes psicológicos forenses sean admitidos como prueba técnica en procesos penales, incluyendo los vinculados al de la Ley 348. Entonces, el objeto es cuando para conocer o apreciar un hecho o circunstancia sean necesarios o convenientes, dice, conocimientos científicos. Eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Técnicos o artísticos. Se ordenará el informe pericial. Y en el 180 nos dice que los peritos serán designados de entre la lista oficiales o en su defecto libremente por el juez o tribunal y las partes podrán proponer sus propios peritos. Es decir, que ambas partes pueden proponer a sus propios peritos, ¿no? Eso es lo que indica nuestro Código de Procedimiento Penal. Entonces, a partir de eso, nosotros aquí les hago una relación, ¿no es cierto?, de la Ley 348 con el Código de Procedimiento Penal, donde la Ley 348 va a reconocer la violencia psicológica, ¿no?, como delito y forma de violencia, y en el Código de Procedimiento Penal va a regular esa prueba pericial como medio válido de conocimiento especializado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad para acreditar la existencia de un daño psicológico y su riesgo. Y en el Código de Procedimiento Penal es claro que es a través de un dictamen pericial psicológico y que debe ser escrito, ¿no? Debe ser usado con métodos y conclusiones. En la ley 348 nos habla incluso de las medidas de protección y la reparación del daño. Y para esto, precisamente, muchos fiscales solicitan informes psicológicos, ¿no? Y los nombramientos y requisitos de los peritos también están en el Código de Procedimiento Penal.
Por lo tanto, se requiere una prueba técnica especializada, que es el dictamen pericial psicológico, y que va a ser discutido en juicio oral a través de la defensa técnica del perito. Entonces, la conexión entre la Ley 348 y el Código de Procedimiento Penal está en que la Ley 348 va a establecer la necesidad de reconocer y reparar ese daño psicológico. Y el Código de Procedimiento Penal va a brindar el marco procesal para admitir y valorar ese dictamen pericial. Entonces, el dictamen pericial psicológico es el puente entre el reconocimiento del daño psicológico, que es está dentro de la Ley 348, y la admisión de la prueba pericial, que está en los códigos de procedimiento penal, en los artículos desde el 179 hasta el 185. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, la valoración del daño psicológico es una de las demandas más habituales realizadas al psicólogo forense por parte de los distintos operadores de justicia dentro de lo que es el derecho penal. Y el psicólogo forense es, ¿no? Por tanto, el especialista que va a realizar estas valoraciones psicolegales, ¿no? Que es prácticamente, como ya lo he dicho anteriormente, una actividad técnica que va a consistir en poner en relación los aspectos del funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas. Esta actividad, se podría decir técnica, se va a llevar a cabo de varios procesos de evaluación pericial y va a ser transmitida al operador jurídico demandante, ¿no? A través de justamente del informe psicológico forense y que se va a convertir en un medio probatorio más dentro del proceso judicial. Es decir, es un medio probatorio más, ¿no? No es la única prueba. Entonces, en el Código de Procedimiento, en el Código de Procesal Penal de Bolivia, son los que establecen las normas para la prueba pericial. Y la prueba pericial es realizada por expertos con conocimientos especializados en esa área determinada como ciencia, técnica o arte. Entonces, un dictamen pericial psicológico es científico, ¿no? En muchos juicios orales que he podido asistir, siempre nos indican la ciencia de la psicología o la psicología es una ciencia. Entonces, tratan de desvirtuar la psicología añadiendo que no es una ciencia, pero contrariamente, es una ciencia, ¿no? Porque cumple con todas estas condiciones y se basa en principios y teorías psicológicas reconocidas. Entonces, ¿por qué? Porque usa métodos técnicos estandarizados, validados, que son las pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas y protocolos internacionales, además. Entonces, este informe debe ser replicable. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otro perito de la misma disciplina y de la misma especialidad puede replicar, ¿no? Debe llegar a las mismas conclusiones de acuerdo a las puntuaciones que se exhiban de los resultados de las pruebas psicométricas. Entonces, el perito va a exponer su método, su procedimiento y sus conclusiones, y no solamente es una opinión particular, ¿no? O sea, en palabras simples, no es la opinión personal del psicólogo, sino es un juicio técnico, científico, ¿no? Que va a estar fundamentado en métodos psicológicos.
¿sí? Entonces, el dictamen pericial psicológico se considera una prueba científica, ya lo hemos dicho, porque la psicología es una ciencia empírica, reconocida además, con un objeto de estudio definido y métodos validados. Es decir, el perito no va a declarar lo que piensa de manera subjetiva, ¿no? Sino que a través de las aplicaciones técnicas estandarizadas, por cierto, son contrastadas con ese método científico y va a presentar esos resultados verificables. Por eso, en derecho procesal se la va a ubicar en una categoría de prueba científica, ¿no? Junto con otras ciencias como la medicina forense, como la balística, etc. Entonces, la prueba psicológica, ¿no? Es una prueba científica. Para esto, nosotros vamos a hacer una obtención de la declaración. Y a diferencia, digamos, de una entrevista policial, ¿no? Nosotros vamos a usar entre ellas las entrevistas cognitivas, la entrevista cognitiva mejorada, que es una técnica estructurada de la entrevista forense que va a combinar principios cognitivos, sociales. ¿Para qué? Para facilitar el recuerdo. Sabemos que nuestra memoria es falible, ¿no? Entonces, a través de este tipo de entrevista cognitiva se va a tratar de recuperar esos recuerdos y aumentar la confiabilidad de ese testimonio y proteger al entrevistado de la sugestión y la revictimización. Entonces, tiene que ser un personal capacitado. Muchas veces estamos viendo en entrevistas, en cámaras Gesell, que hay una mala entrevista. Entonces se llega a contaminar ese testimonio. Entonces es importante conocer cómo se debe entrevistar a una supuesta víctima. Y ustedes como abogados, porque tengo entendido que la mayoría aquí presentes son abogados, deben saber estos aspectos y deben estar atentos a esto, ¿no? Porque obviamente cuando hay una mala entrevista, va a involucrarse la sugestión, sobre todo cuando hablamos con niños o entrevistamos a niños. Entonces debe haber un control en ese aspecto, ¿no? Lamentablemente, digo lamentable porque eh, en el último tiempo en el Instituto de Investigaciones Forenses se ha eliminado como punto de pericia, por ejemplo, la credibilidad de testimonio como estudio, ¿no? Y al existir una falta de voluntariedad, porque no es lo mismo ir a una entrevista o a un psicólogo clínico donde uno tiene la voluntariedad, ¿no? De querer mejorar. Si estoy deprimida, voy a un psicólogo, ¿no? Para que me ayude, hago terapia. Pero en el caso de la psicología forense no existe esta voluntariedad. Entonces, al existir esta falta de voluntariedad en el ámbito forense, se hace importante el estudio de la credibilidad del testimonio, ¿no? Y como les había indicado, lamentablemente en la nueva guía de puntos de pericia del Instituto de Investigaciones Forenses suprime este estudio. Y un modelo que elimina el análisis técnico de un testimonio puede desequilibrar el contradictorio. No va a proteger plenamente ni a la denunciante porque se va a perder el control de calidad de la obtención del testimonio, ni al denunciado porque limita las herramientas para impugnar, ¿no? Entonces, siendo así, además,
que existe, ¿no?, protocolos para poder hacer el estudio de credibilidad del testimonio en este tipo de delitos de la Ley 348, ¿no? Como por ejemplo el Sistema de Evaluación Global o el SEG, ¿no?, más comúnmente conocido como el SEG, que va a resultar en un compendio de diversas estrategias de análisis de la confiabilidad, ¿no? Del CBCA, del Reality Monitoring, la validez de la declaración, que es el CBA y el SRA, y a la vez que la huella psicológica y la simulación de la misma, ¿no? Cuán importante es este análisis de ver que esa huella psicológica no esté siendo simulada. Entonces, para la obtención de esta declaración, las herramientas fundamentales para la obtención de esta información son las entrevistas, pero no cualquier entrevista, como ya lo he explicado. Las entrevistas dirigidas o semidirigidas pueden introducir información engañosa, ¿no?, en las narraciones de los eventos de personas mucho más susceptibles como los niños, ¿no? Y puede existir estas distorsiones que pueden no ser fruto de una mentira, ¿no?, que no haya esa intencionalidad para mentir, pero sino que la información introducida por el entrevistador hace que cambie o que adhiera cosas que no se les ha preguntado. Entonces, en consecuencia, se precisa de entrevistas en las que el entrevistador no mediatice la información a recuperar por el testigo. Y lo más conveniente son las entrevistas en formato narrativo, ¿no?, de discurso libre, se podría decir, tal como la entrevista cognitiva mejorada que les estoy mostrando en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a ajustar a estas demandas y sin duda el cuadro clínico más representativo en la psicopatología traumática es el trastorno de estrés postraumático junto al estado psicológico o psicopatológico. Y es el que más tiende a simularse en casos judiciales, ¿no? Es por eso que una buena entrevista, por eso el propósito del SEC es evaluar la credibilidad, permite determinar si una declaración sobre un evento traumático es veraz o, bueno, ya no se habla sobre veracidad, no se habla de credibilidad porque no hay un testimonio totalmente veraz, ¿no? Pero nos ayuda a identificar si existe esta simulación, estimar ese daño psíquico. Y los cuadros clínicos más asociados a estas experiencias traumáticas van a ser los trastornos de ansiedad, que está, que les decía, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. También dentro de los trastornos disociativos va a estar la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización. Otros cuadros importantes, ¿no? Están el trastorno de somatización, el trastorno límite de personalidad, etc. Y el TEP, como se lo conoce al trastorno de estrés postraumático, es el que mayormente está asociado a delitos de impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? A los de violencia, violaciones, robos, mientras el trastorno de estrés postraumático complejo se ha relacionado con delitos más de un desarrollo prolongado, es decir, en la violencia de pareja, por ejemplo, en el abuso sexual intrafamiliar o en secuestros prolongados. Entonces, el curso y evolución, digamos, del trastorno de estrés postraumático va a ser muy variable, aunque va a predominar una sintomatología de tipo transitorio.
Y las personas que van a desarrollar este trastorno de estrés postraumático, la mayoría se va a recuperar totalmente de 12 a 24 meses, ¿no? Y únicamente una minoría va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático de tipo crónico. Y eso también se debe tomar en consideración porque muchas veces a pericia llegan personas después de 2 años, de 3 años, ¿no? Eh, Aunque se podría determinar una secuela, porque es a partir de los 2 años que se puede determinar una secuela. Pero, como les decía, en el trastorno de estrés postraumático, la mayoría, ¿no? Se va a recuperar totalmente entre los 12 y 24 meses. Y respecto al tratamiento más eficaz, digamos, para el trastorno de estrés postraumático, es la terapia cognitivo-conductual con técnicas de exposición, imaginación, hay una reestructuración cognitiva porque hay un daño en la parte cognitiva. Entonces, no hay que olvidar, y hay muchos errores, he visto en informes psicológicos forenses, donde no valoran, ¿no? El perfil de personalidad. Solo se abocan, como el punto de pericia es específicamente el daño psicológico, ya no hacen una valoración de la personalidad. Y no hay que olvidar que siempre se tiene que valorar la estructura de personalidad, ¿no? De base del evaluado. ¿Por qué? Porque es el estilo, ¿no? De personalidad que aparece como un factor de vulnerabilidad, ¿no? O protección en psicopatología traumática. Es decir, que el perfil de personalidad es el que modula la expresión de esos trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, conformando por sí mismo en un área, digamos, de desajuste clínicamente significativo en un trastorno de personalidad. Entonces, hay que ver también cuán importante es que se tiene que valorar la estructura de personalidad y no solamente abocarse al daño psicológico, ¿no? Si no estaríamos sesgando este análisis, sería un análisis sesgado. Entonces, aquí los conceptos claves es la simulación, la sobresimulación y la disimulación. También es importante aquí que todo psicólogo forense, en todos los informes psicológicos, debe haber un contraste de pruebas que sean capaces de detectar la simulación, la sobresimulación y la disimulación, ¿no? Porque no todas las pruebas psicométricas son capaces de detectar esto. Entonces, también se ha visto, o que es uno de los errores que se ha estado viendo últimamente, es que no usan este tipo de pruebas capaces de detectar la simulación. Entonces, y para que se entienda claramente, la simulación es la creación, ¿no? Intencional de síntomas inexistentes para obtener, ¿no? Un beneficio, como evitar, por ejemplo, responsabilidades legales o laborales. Y en la sobresimulación está la exageración, ¿no? De síntomas reales más allá de su intensidad genuina. Es decir, que existe, pero digamos que tiene una depresión leve, pero con la sobresimulación se puede ver como una depresión grave. Entonces, ¿y con qué fin? Con el fin justamente de obtener ventajas indebidas, ¿no? Y la disimulación, que es la ocultación, ¿no? O minimización de síntomas reales. ¿Para qué? Para evitar consecuencias legales o personales, o también para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, simular, ¿qué implica?
implica la invención, ¿no? Consciente y deliberada de un trastorno mental o físico, ¿no? Con el propósito, digamos, de obtener un beneficio personal. Y en ocasiones lo que se simula ya no es la patología en sí, sino su intensidad, como es lo que les acabo de explicar, que es la sobreestimulación. Entonces, los trastornos mentales más propicios para el fingimiento, justamente es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Los cuadros psicóticos también, las demencias, las toxicomanías, ¿no? Personas que están por sustancias controladas o por el tráfico de drogas, etcétera, tratan de fingir una toxicomanía, ¿no? Un abuso de sustancias y de indicar que soy un consumidor, por eso tenía, no sé, la cocaína en mis bolsillos, qué sé yo. Entonces, los trastornos, también otro trastorno mental propicio para el fingimiento es un trastorno disociativo, un retraso mental también. Y estos fenómenos van a cobrar en el contexto forense una especial relevancia, como demuestran sus altos índices de prevalencia, ¿no? Por eso es que, repito, se hace importante la detección de todo esto, ¿no? La detección de la disimulación, por ejemplo, que es ocultar los síntomas para obtener este beneficio, resulta especialmente compleja en el análisis, ya que la persona evaluada va a adoptar una actitud muy defensiva, tanto hacia la exploración como en las pruebas complementarias, y sin acceso, digamos, a la historia clínica, la exploración forense puede verse seriamente limitada, ¿no? Por eso es que también es importante estudiar el cuaderno de investigaciones y también tener el historial clínico en muchas ocasiones. Es importante. En la disimulación suele llevarse a cabo con objeto de evitar, ¿no? Un internamiento involuntario, por ejemplo, en procesos, por ejemplo, de incapacitación civil o en la evaluación de la aptitud por el desempeño de un puesto de trabajo también, ¿no? En procesos para guarda también se ve mucho esto, ¿no? O en custodia de menores, cuando está en litigio la tutela, etcétera. Entonces, aquí nos damos cuenta cuán importante, ¿no? Es utilizar las pruebas psicométricas adecuadas, ¿no? Porque estas deben tener una especificidad, validez, ¿no? Ya les he explicado hace un momento que no todas las pruebas psicométricas están diseñadas para detectar la simulación o la disimulación. Debe haber un contraste de resultados, o sea, es fundamental aplicar muchas pruebas psicométricas para contrastar estos resultados y obtener una evaluación más precisa. Lamentablemente, muchos con una sola prueba o con dos pruebas, listo, ¿no? O sea, no hay ese contraste fundamental de resultados para obtener la confiabilidad de ese diagnóstico. La selección adecuada de instrumentos, ¿no? Que tienen que ser peritos que usen una batería de pruebas psicométricas validadas, contrastadas, revisar informes periciales, ¿no? Hay que verificar que los informes se incluyan, ¿no? Un análisis detallado de los resultados de las pruebas aplicadas y su interpretación. Muchos informes también he visto que no hay esta información detallada. ¿De dónde sale este resultado? De dónde, cómo ha llegado a esta conclusión este perito? Cuando no ha explicado de dónde, qué prueba ha usado, cómo ha interpretado esa prueba.
si esa prueba es validada o no. Entonces, obviamente, el psicólogo forense siempre tiene que estar en una capacitación continua para esto, para comprender mejor estos procesos, ¿no? De evaluación y detección de lo que es la simulación, sobresimulación y disimulación. Bien, entonces, creo que está... ya. El modelo de informe psicológico, eh, si bien no existe un informe psicológico estandarizados en nuestro medio, porque cada quien hace más o menos a lo que, a no ser que sea del ICUP o del IDIF que tienen su modelo, los peritos particulares, muchos peritos particulares tienen su propio modelo, ¿no? Pero lo más importante debe siempre contener, ¿no? El motivo de evaluación, ¿no? La razón por la que se originó este dictamen pericial, quién es la entidad solicitante, cuál es el objeto de pericia, ¿no? Aquí tienen que estar claramente identificados los puntos de pericia que deben responder, ¿no? Al a la pericia, el daño del evaluado, ¿no? Diré los datos del evaluado, que son su nombre, su ocupación, los antecedentes relevantes, como cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su adolescencia, su escolaridad. Por qué es importante saber qué tipo de escolaridad? Si, por ejemplo, tiene una persona apenas se ha llegado a primaria, no voy a tomarle un examen o una prueba psicométrica a un MSMI, por ejemplo, ¿no? Que se necesita mayor capacidad de escolaridad. Entonces, todo eso tengo que saber. Los antecedentes, ¿no? Ya les decía la importancia del estudio del cuaderno de investigaciones, leer los testimonios, las entrevistas, en qué ámbito su familiar ha crecido esa persona, porque eso me va a dar pautas de cómo ha ido desarrollando su personalidad. Y si incluso qué fármacos está usando. Si esta persona está usando un tipo de medicación, por ejemplo, un antidepresivo fuerte, yo por ética le pediría que venga otro día, que no consuma, porque puede haber una distorsión en sus respuestas, ¿no? Entonces es importante hacer todo esto previamente. Luego estará el planteamiento de una hipótesis forense basadas en el caso y en el marco teórico, la metodología de evaluación que tiene que describir todo el proceso, la designación, el consentimiento, etcétera, todos los pasos que tiene que hacer él desde su designación, ¿no? Y las técnicas aplicadas, ¿no? El comportamiento, cómo observo a esta persona. Si una persona me dice que no consume sustancias, pero veo en sus ojos, su mirada, su forma de vestir, su poco aseo, etcétera, bueno, ya me dice algo, ¿no? Que tengo que entrevistar y hacerle preguntas más incisivas sobre ese aspecto, etcétera. Su conciencia, su memoria, su lenguaje. Entonces, todos estos resultados obtenidos tienen que ser descritos también con las pruebas psicométricas a partir de puntuaciones. Como le decía antes, debe ser o podría ser replicable con otro perito que tendría que llegar a la misma interpretación, ¿no? Y las consideraciones psicológicas forenses ya va a ser ese análisis crítico de todos los resultados de las pruebas, de todos los hallazgos, de todo lo que he estudiado para considerar, ¿no? Este caso y en el contexto legal en el que se encuentra.
en la discusión forense se contrasta, ¿no? Y en las conclusiones y recomendaciones se puede dar una recomendación clara a los puntos de pericia plasmados, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones se puede recomendar una terapia, un tipo de terapia específicamente. Y eso, bueno, eso es todo desde mi parte. Gracias. Muchas gracias, licenciada Glenda Ujú. Dávalos. Realmente es importante comprender sobre la psicología, la manera como nos ha presentado. Y ha quedado claro que se trata de una actividad técnica realizada por expertos especializados en la materia y que además es una ciencia. Muchas veces en las audiencias de juicio oral es lo primero que se llega a discutir. ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Queda claro Sí. de que sí lo es porque utiliza estos métodos y protocolos Ujú. internacionales, ¿no? Más allá que son Ujú. estandarizados, concluyendo como una prueba científica. Y eso es lo que se necesita para efectos de encontrar una sanción a esos efectos. Doctor Abel Kolke, imagino yo que nosotros en materia penal tenemos también un criterio con referencia a la inocencia del imputado y el estándar probatorio que establece estos métodos científicos. Así es, bueno, hemos escuchado muy atentamente la intervención de la estimada licenciada, quien nos ha facilitado importantes definiciones y conceptos relacionados precisamente a lo que es un dictamen pericial, cómo se puede elaborar el mismo, y ha quedado más que claro, evidentemente, lo que nos ponía en contexto, que es precisamente una prueba científica así como tal, ¿no? Eso es lo que hemos podido captar y evidentemente dentro de ello ha disgregado claramente también los alcances precisamente de estas pericias, cómo principalmente es su elaboración. Bajo ese parámetro e importante presentación, nosotros debemos rescatar principalmente, ya hablando del ámbito netamente legal, cómo es que estos dictámenes periciales, enfocados a través de la ley 348, pueden llegar a influenciar dentro de un determinado proceso penal. Y lo vamos a hacer, estimado doctor, muy práctico. Nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista más del ámbito de la experiencia. ¿Cómo es que estos dictámenes periciales realmente, eh, más allá de su realización, que es muy importante, por cierto, tal y cual lo ha manifestado la estimada licenciada Glenda Dávalos, es importante mencionar que estos dictámenes periciales, independientemente, decíamos, de la fase procesal en la que se encuentre, ya sea esta en una etapa preparatoria o dentro del juicio oral público contradictorio, es importante tomar en claro que no es lo mismo para nosotros un informe pericial o un dictamen pericial. Y también las intervenciones que hacen los profesionales entendidos en la materia, en este caso, quienes son los licenciados del área psicológica, especialistas en el área forense, que pertenecen a una área precisamente del Ministerio Público, que es el IDI. Hay que tomar en cuenta de que, bueno, la labor que tienen que cumplir principalmente tiene que estar enfocada y relacionada a respetar principalmente, ante todo, los derechos y garantías constitucionales, no solamente de la parte víctima. Hoy existe una unidad de protección por parte del Ministerio Público, avalada, homologada por parte de las autoridades jurisdiccionales, quienes también van a respaldar y van a ratificar esas medidas o garantías de protección a favor de las víctimas, sino también de los testigos, quienes también, lastimosamente, puede que sean personas que hayan observado de forma directa algún hecho delictivo, y naturalmente esa declaración pues va a ser determinante también para un determinado proceso. Independientemente de la protección que pueda o no brindar el Ministerio Público, ratificada por el órgano jurisdiccional, entendemos que estas valoraciones o estos dictámenes periciales se las elaboran principalmente a las víctimas, ¿no? A las víctimas que pueden ser menores de edad,
personas del sexo femenino también, a efectos de que a través de este dictamen pericial no se pueda vulnerar ningún derecho y garantía constitucional y sea mediante autoridades competentes, en el presente caso un perito del área psicológico forense quien va a tomar esa declaración de forma directa con la parte involucrada dentro de un determinado proceso penal, ya decíamos, ya sea víctima o ya sea testigo que conoce de los hechos. Lo que sí tenemos que nosotros siempre hacer prevalecer, ya sea como abogados de la parte imputada o acusada, es hacer prevalecer los derechos y garantías constitucionales de la parte imputada o acusada, respetando siempre los alcances del artículo 116 de la Constitución Política del Estado como garantía constitucional y como principio también que es uno de los componentes del debido proceso, precisamente la presunción de inocencia, establecida en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Pero en la práctica, realmente esta aplicación de la presunción de inocencia ligada a estos dictámenes periciales, hemos visto que existe un tanto de deficiencia por el tema de la aplicación principalmente, porque simplemente de forma nominal es que se señala una supuesta aplicación de la presunción de inocencia. Siempre hemos escuchado que se refiere que se está respetando la presunción de inocencia. Sin embargo, ¿cómo lo están aplicando esa garantía y ese principio, decíamos, como parte del debido proceso? No nos explican. En la práctica, lastimosamente, es simplemente una mención nominal, más allá de una aplicación y explicación también principalmente de cómo es que las autoridades, principalmente las autoridades jurisdiccionales, están respetando la presunción de inocencia. Un dictamen pericial e incluso un informe pericial, incluso una entrevista inicial, incluso por parte de la víctima, que haya identificado principalmente a su agresor, hablando ya netamente a lo que refiere, lo que nos concierne la ley 348, va a tener un impacto fundamental y trascendental dentro de un determinado proceso penal, hasta definitivo, me atrevo a decir. Lastimosamente, en la práctica hemos visto de que el procedimiento se ha convertido más en una mera formalidad a respetar los derechos y garantías constitucionales, principalmente al debido proceso que tiene una persona. Y nos vamos a remitir precisamente a las pruebas, porque es importante señalar que ya los informes, entrevistas y principalmente los dictámenes periciales, decíamos que son determinantes dentro de un proceso penal. Ello habida cuenta de que en la práctica hemos visto que autoridades jurisdiccionales, aplicando principalmente el bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que refiere que la norma supra es pues la propia Constitución Política del Estado y su imposición, su aplicación, independientemente de un proceso penal u otro, en cualquier área del derecho, es pues definitivamente importante considerar los alcances principalmente de la Constitución Política del Estado ante cualquier otra ley, reglamento, estatuto, etc. Entonces, a partir de ello, vemos que ya las autoridades del Tribunal Constitucional de la ciudad de Sucre han ido enmarcando abundante línea jurisprudencial que hace mención precisamente a respetar el principio, y es más, ya le han puesto un rótulo, porque si bien en el Código Niña, Niña y Adolescente también establece el principio de la veracidad a favor del menor de edad, niña, niño y adolescente, esto ya ha sido prácticamente reforzado por parte de las autoridades superiores, decíamos, del Tribunal Constitucional, quienes últimamente, a través de la amplia y vasta jurisprudencia, que enseguida voy a señalar algunas de ellas, han ratificado, reiteramos, y han reforzado esa presunción de verdad que goza todo menor de edad.
¿no? Entonces, y también esta ha sido pues ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes también han señalado que lo siguiente, y me voy a dar a lectura la parte más importante de este importante párrafo de la sentencia constitucional que enseguida les menciono, que refiere en su parte pertinente. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coherente con lo dispuesto en el artículo 193 del Código Niña, Niña y Adolescente, que sobre la base del principio de presunción de verdad, ahí ya le han puesto un rótulo, han resaltado y han remarcado un nuevo principio, vamos a decirlo así, que es la presunción de verdad. Señalan que para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo. Acá, en la última parte de este importante párrafo que les acabo de señalar, refiere, quizás no explica abundantemente, que sería interesante que sobre esto también el Tribunal Constitucional se haya manifestado o haya abundado a más detalle, cuando refiere que en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo. Está poniendo una limitante esta sentencia constitucional a que el testimonio de una persona víctima menor de edad, si bien goza de ese principio de veracidad y todas las autoridades por ley deben de respetar como cierta, prácticamente en esto ya nos ha hecho más abundamiento, que es precisamente el de desvirtuar objetivamente el mismo. Y en esto vamos a hacer especial énfasis, toda vez de que hemos denotado dentro de la aplicación precisamente de la amplia jurisprudencia por autoridades del órgano jurisdiccional al momento incluso de imponer una determinada sanción, ya sea en juicio oral público contradictorio o ya sea en etapa preparatoria, una medida cautelar, por ejemplo, en contra de una persona sometida a la ley 348, es importante señalar que también esta sentencia constitucional ha abierto un parámetro bien importante, que es el que ese testimonio, entonces, en tal sentido, no precisamente goza pues de un principio de veracidad al 100%, vamos a decirlo así, porque también nos da la posibilidad de que podamos hacer el uso de la defensa a favor del imputado o el acusado que considere ser inocente dentro de un determinado proceso penal, toda vez de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, es decir, al Ministerio Público y a la parte civil, independientemente si sea considerado una parte civil o a la parte víctima. Esto debido a que si ese dictamen pericial no cumple con los alcances del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, que refiere lo siguiente: dictamen. El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. La parte inicial refiere: el dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas. ¿Qué quiere decir? Claramente la norma refiere que no todo dictamen pericial puede ser aplicado en la práctica por parte de los operadores de justicia a letra muerta. Es decir, que si bien un dictamen pericial ha determinado que la parte, en este caso la víctima o testigo,
ha dado una información fehaciente, independientemente de los parámetros y protocolos que nos ha establecido claramente la distinguida licenciada, siempre vamos a encontrar en un dictamen pericial una determinada conclusión. Y esa conclusión va a ser, pues, principalmente la que va a tomar en cuenta el operador de justicia a efectos de poder determinar efectivamente si debe imponer o no debe imponer una determinada sanción. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que claramente la ley obliga no solamente a las personas, o en este caso a los peritos del área psicológico forense, quienes van a realizar la entrevista, que simplemente deban basar sus dictámenes periciales en virtud quizás a los puntos de pericia, sino también estas tienen que ser debidamente fundamentadas y contener también de forma clara y precisa esa relación detallada de las operaciones practicadas, ¿no? Entonces, eso también abre la posibilidad a la parte imputada, a la parte acusada, de poder solicitar al operador de justicia que se respete principalmente y fundamentalmente los derechos y garantías constitucionales de un determinado procesado, a efectos de que principalmente haga validar si estos dictámenes periciales cumplen o no cumplen con la norma precedentemente citada. En ese sentido, es importante señalar de que, bueno, claramente la ley, tanto la jurisprudencia, que si bien no ha abundado en específico y de forma amplia, a efectos de que podamos otorgar una mejor defensa a la parte imputada o acusada dentro de un determinado proceso penal, podemos en suma señalar que si bien existe amplia jurisprudencia constitucional que ha reforzado ese principio de veracidad a favor de un menor de edad que ha sido víctima dentro de los alcances de la ley 348, pero también de ninguna forma se ha restringido o se ha limitado la presunción de inocencia. Sin embargo, el problema radica en que la ley 348 ha fortalecido más o ha reforzado en este caso los derechos de una persona víctima que está identificada dentro de la ley 348, pero también hay que tomar en cuenta de que la presunción de inocencia, por otra parte, también ha establecido de que estas tienen que ser aplicadas no solamente en la fase inicial de un proceso penal, ni siquiera en la fase central, sino este principio de inocencia debe de respetarse en toda la fase procesal. Sin embargo, en cuántos requerimientos conclusivos, por ejemplo, de una imputación formal, porque estos delitos principalmente son de aplicación inmediata, cuando un menor refiere haber sido objeto de una agresión sexual, por ejemplo, inmediatamente se activan protocolos por parte del Ministerio Público a efectos de poder realizar los actuados investigativos necesarios, indiciarios y razonables, ¿no? Estas también tienen que ser razonables, a efectos de poder activar ya lo que corresponde y eventualmente un mandamiento de aprehensión en contra del presunto agresor, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, respetando obviamente todos sus alcances y todos sus numerales. Sin embargo, lo que decíamos, la presunción de inocencia es un aspecto realmente fundamental que lastimosamente vemos que no ha sido respetado en muchas ocasiones. Lastimosamente, la presunción de inocencia es algo nominal, no así netamente de aplicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de lo que es precisamente un requerimiento conclusivo de imputación formal, el artículo 302, a través de sus distintos numerales, establece cómo debe de formularse un requerimiento conclusivo de una imputación formal. Primero, tiene que haber los suficientes elementos en contra de una persona a efectos de emitir requerimiento conclusivo. Pero, ¿dónde hemos identificado que se ha señalado por lo menos el respeto a la presunción de inocencia? Incluso en resoluciones judiciales, en los autos interlocutorios posteriormente a la imposición de alguna medida cautelar, tampoco se ha escuchado mucho respecto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, distinguidos colegas, existe pues una vulneración
una garantía constitucional, que es precisamente la presunción de inocencia, que también está como principio del debido proceso. Lastimosamente, esto no es respetado en muchas oportunidades, y para ello necesariamente también nosotros como colegas, como abogados, tenemos que hacer prevalecer y hacer notar que esa presunción de inocencia no tiene que ser simplemente de forma nominal, sino que la autoridad jurisdiccional está en la obligación de explicarnos de qué forma, cómo está respetando la presunción de inocencia versus estos dictámenes periciales, por ejemplo, que ya en su parte conclusiva puede definir una cierta situación respecto a una declaración, señalando quizás en su dictamen pericial de que efectivamente existen suficientes indicios y que probablemente el denunciado o el autor del hecho es responsable de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque a través del dictamen pericial y los puntos de pericia se han llegado a determinar de forma objetiva de que efectivamente existen suficientes indicios para determinar de que existe un presunto autor. En ese sentido, también las autoridades jurisdiccionales están en la obligación, conforme al 180 de la Constitución Política del Estado, están en la obligación de poder fundamentar los dictámenes periciales. También hemos visto en la práctica, estimado doctor Daniel, que muchas veces las autoridades jurisdiccionales se limitan a la parte conclusiva de los dictámenes periciales y no hacen todo el análisis de todo el contexto del desarrollo del dictamen pericial o los informes periciales, que también han dado luces importantes respecto a los hechos en concreto, que no están apartados de la realidad. Sin embargo, la parte conclusiva aparentemente es definitiva. Han tomado decisiones algunas autoridades jurisdiccionales simplemente con el hecho de haber tomado en cuenta la parte conclusiva de los dictámenes periciales. Entonces ahí surge la interrogante. ¿Por qué entonces la elaboración de todo un dictamen pericial? Entonces, eso pues limita y vulnera también la presunción de inocencia. Ahí está, por ejemplo, una mala praxis por parte de las autoridades que no hacen esa revisión exhaustiva. Obviamente nunca voy a generalizar, pero en la práctica hemos visto que esa limitante que algunas autoridades lo hacen, por ello que necesariamente nosotros como abogados debemos necesariamente hacer el análisis exhaustivo de los dictámenes periciales, las entrevistas psicológicas a detalle y hacer notar a la autoridad jurisdiccional bajo los alcances de la presunción de inocencia. Y si la autoridad jurisdiccional no se pronuncia al respecto, nosotros como abogados también estamos en la obligación de solicitar pues la explicación, una vez emitida la resolución, del por qué esta autoridad no se ha pronunciado respecto precisamente a lo que señalábamos, ¿no? Los puntos observados por parte de la defensa del imputado o del acusado. Entonces, podemos concluir diciendo de esa forma de que, bueno, lastimosamente la presunción de inocencia efectivamente se ve afectado por principalmente los derechos y garantías constitucionales de la parte víctima, principalmente por esa presunción de veracidad que va a ser determinante. Sin embargo, hemos abierto una brecha importante para que también puedan asumir defensa correcta y material a favor de sus defendidos, ¿no? También para emitir una debida defensa, ¿no? Bueno, la sentencia constitucional que les he referido es la sentencia constitucional plurinacional 0353, quebrado 2018-S2, de fecha 2 de marzo de la gestión 2018, ¿no? Es sentencia constitucional que es netamente vinculante a los delitos de carácter sexual, que es precisamente el caso de en el caso concreto que estamos tocando en el presente, que obviamente también les va a servir a efectos de solicitar que también se respete la presunción de inocencia bajo ese principio de objetividad que debe de tener mínimamente los dictámenes periciales u cualquier otra prueba y que sean las mismas de forma razonable, ¿no?
porque si bien los dictámenes periciales se pueden considerar prueba material dentro de un determinado proceso, no debemos olvidar también de que en una fase preparatoria las autoridades jurisdiccionales no se van a validar los mismos con plena prueba. Es decir, que ellos no necesitan una plena prueba objetiva ya cumpliendo todos los parámetros o requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal, sino también los mismos van a emitir su resolución simplemente en base a indicios. Pero esos indicios tienen que ser suficientes, razonables, comprensibles también para el procesado, ¿no? Bueno, estimado doctor Daniel, básicamente con ello también vamos a complementar lo mencionado por la distinguida licenciada, entonces también de que se pueda también conocer este principio y esta garantía que es la presunción de inocencia. Gracias, doctor. Yo creo que todos coincidimos a estas alturas de esta presentación que la única forma de poder destruir la presunción de inocencia es a través de una sentencia ejecutoriada, pero más allá tiene que ser con suficientes elementos que hayan sido judicializados, es decir, que sea suficiente prueba para poder llegar al convencimiento pleno de las autoridades quienes en ese momento van a administrar justicia. Y ahí vamos con la declaración de la víctima en materia de la ley 348. Y quiero hablar sobre delitos de género. Y me voy a quedar ahora con la licenciada Glenda Dávalos porque me llama mucho la atención sobre esta línea cuando nos dice que existen también algún tipo de informes que son malos. No dijo peritos malos, que es muy distinto, ¿no? Pero sí podemos comprender que se tratarían de algunas declaraciones engañosas en menores de edad. Licenciada, si nos puede acompañar, no sé si continúa con nosotros, licenciada Glenda Ah, Dávalos. sí, 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 claro, sí. Licenciada, veo yo varias personas que están interactuando a través de las redes sociales y indica lo mismo, ¿no? Sobre la declaración de la víctima, ya sea esto niño, niña o adolescente, o también mujeres en cualquiera de los casos. Eh, ¿Cómo podemos identificar una declaración engañosa? Comencemos con menores de edad. Por ejemplo, los tips que podemos nosotros como abogados llegar a interpretar. Usted en su experiencia, ¿cómo nos podría colaborar para que podamos comprender? Queremos conocer e identificar una declaración engañosa con respecto a, primero, menores de edad y luego mujeres víctimas de violencia. Es que para eso justamente existe el estudio de credibilidad de testimonio que les decía que lamentablemente ya no lo han sacado de la guía de puntos de pericia del Instituto de Investigaciones Forenses. No, no sé si continúan haciendo, creo que sí, el ITCUP, ¿no? Que es el de la policía. Ellos creo que sí continúan haciendo la credibilidad de testimonio, pero es importante, ¿no? Que sí exista este estudio, tanto en niños como en personas mayores. Para eso hay protocolos específicos, está el CBCA, el Reality Monitoring, como les decía, el C para violencia de género, ¿no? Entonces, estaba leyendo hace un momentito si los niños mienten, ¿no? Y claro, ¿no? Los niños mienten, pero eh, la forma va a ser muy distinta. Por ejemplo, un niño de menor de 3 4 años no distingue entre lo que es la fantasía y la realidad, ¿no? Entonces pueden inventarse historias, por ejemplo, no sé, vi un unicornio en mi cuarto. No es una mentira intencional, es parte de su fantasía, es parte de ese pensamiento mágico que tiene un niño, ¿no? Y entonces identificaremos en qué edad está ese niño, ¿no? Por ejemplo, ya a partir de los 5, 6 años ya ah, entienden cuál es la diferencia entre la mentira y la verdad, ¿no? Por eso es que siempre
en una primera entrevista con niños se le pregunta, ¿no? Para saber si sabe hacer la diferenciación entre lo que es la mentira y lo que es la verdad. El psicólogo tiene que preguntarle, bueno, a ver, ¿tú sabes cuál es la diferencia, ¿no? O tú sabes qué es mentir. Y por ejemplo, decirle, yo estoy con una chaqueta roja, ¿no? ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Para ver si realmente sabe cuál es la diferencia. Entonces, porque obviamente hay niños que sí ya aprenden a diferenciar qué es una verdad, qué es una mentira, empiezan a comprender eso. Y si mienten, generalmente a veces es para evitar castigos, ¿no? O beneficiarse de algo. Entonces, aquí ya a partir de los 5 o 6 años se hace una mentira más intencionada, ¿no? Pero aún limitada por su inocencia, ¿no? Ya en la preadolescencia ya obviamente es una mentira mucho más elaborada, eh, y puede ocultar información, eh, y mentir de manera autónoma también, ¿no? Entonces hay que ver cuál es su tipo de lenguaje. eh, El psicólogo también hace el estudio, como les decía, del cuaderno de investigaciones para ver si podría existir cierta manipulación de ambas, de algunas partes, por ejemplo, en violencia familiar, ¿no? A veces hay esta manipulación por parte de uno de los progenitores. Entonces hay que ha- hacer las preguntas, ¿no? Ir sondeando al niño con quién se lleva mejor, etcétera. Entonces, no es como que yo pienso que como abogados deberían exigir el estudio de credibilidad, ¿no? Eh, Al menos pienso que es importante. Por eso en un principio ya les indicaba que para mí es importante el estudio de credibilidad y no estoy muy de acuerdo de que hayan sacado de la guía, pero bueno, tienen la posibilidad de tal vez hacerlo con el ICUB o usar también peritos particulares, ¿no? Peritos de parte. Entonces, igual en delitos de violencia familiar y doméstica, sabemos que hay algunos intereses a veces económicos de por medio, donde hay supuestas víctimas de violencia familiar. Entonces, por eso es que les recalcaba tanto en mi exposición de usar también pruebas que sean capaces de detectar simulación, disimulación y la sobresimulación que les hablaba hace un momento, ¿no? Exigir eso. O sea, pienso yo que más que todo, ustedes como abogados tienen que exigir que se utilice todo esto, porque estamos en el ámbito forense, no estamos en el ámbito clínico, que se supone que la víctima o que la persona no miente, no busca ayuda cuando acude a un psicólogo clínico y no pasa esto al asistir a un psicólogo forense, donde muchas veces es obligado por su abogado, es obligado por el fiscal, ¿no? No existe la voluntariedad de ir. Entonces, porque muchas veces, incluso en entrevista, cuando trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses, me decían, bueno, ¿y cuál era el motivo, ¿no? de su asistencia? Decían, porque mi abogado me dijo que tengo que venir, pero yo no quiero, o sea, ¿no? Entonces, están obligados. Y por eso justamente es que se tiene que usar las pruebas que tengan esa capacidad de detectar eso, la simulación, y además de también exigir, ¿no? el estudio de credibilidad del testimonio. No sé si podrían cambiar en no sé, la guía de protocolos. Pienso que es muy complicado eso, ¿no? Pero tal vez hacerlo saber
también a la autoridad. Eh, no sé, pienso que iría por ahí. Toda la razón, licenciada. Muchas veces, Ujú, incluso en la práctica, he tenido que hacer reserva de apelación cuando llego a ujú, escuchar de que no existe, y así me indica, recuerdo en una experiencia hace poco, en una audiencia de juicio oral, no existe, ujú, dice la pericia, para el imputado a partir del IDIF, que no estarían dentro de los ujú. manuales. Sin embargo, vemos nosotros informes psicológicos, dictámenes periciales a la víctima. Pero ¿qué pasa con el imputado? ¿El imputado también puede acceder a tener un dictamen pericial, un informe psicológico, licenciada? Estimado doctor, Claro que estimado sí, doctor, muy buenas noches. sí, sí se hace los estudios de, ¿no? Estoy leyendo aquí una pregunta, bueno, no sé, no es pregunta, aquí dice el abogado Mario Miqueas, dice lo que se maneja a nivel internacional es la fiabilidad, por eso en el nuevo protocolo se eliminó la credibilidad como punto de pericia. Esto a nivel internacional es mentira porque se sigue haciendo el estudio de credibilidad de testimonio solamente en nuestro país y específicamente en el IDIF, porque el ITCUP sigue haciendo el estudio de credibilidad. Y la fiabilidad es una cosa muy distinta a la credibilidad, ¿no? No hay que confundir la credibilidad con la fiabilidad, ¿no? La Doctora credibilidad. Abel Golke, desde su Doctor, experiencia, alguna pregunta a la licenciada Glenda Dávalos. sí, antes de la pregunta, quiero también comentarles, ¿no? Desde el campo de la experiencia, precisamente, a todos los que están, obviamente, conectados. Bueno, no hace mucho, recientemente, en un caso que está relacionado precisamente a la ley 348, hemos solicitado nosotros que se elabore esta pericia psicológica a un menor de edad que ha sido identificado como víctima, pero a través ya de lo que es precisamente los derechos y garantías constitucionales por parte de la persona imputada, que era o es precisamente la madre quien supuestamente habría agredido físicamente a su propio hijo. Esos casos hay a montones, bueno, que naturalmente, si es correcto este hecho, es lo más ajusticiable desde todo punto de vista. Sin embargo, cuando no lo es, y claramente lo refería a la estimada licenciada, ese testimonio de veracidad realmente es fundamental y lo hemos solicitado así de esa forma para que pueda el juez considerar y efectivamente el juez nos ha aceptado la proposición de la pericia. Sin embargo, claramente y de forma muy concreta ha resaltado lo que nos ha indicado la licenciada. Ese testimonio de credibilidad no puede ser considerado, ¿no? Porque según la autoridad jurisdiccional, y tengo precisamente acá en mano, en este caso, la providencia que nos ha hecho llegar, en el cual, si bien acepta y señala la audiencia respectiva para el juramento del perito, refiere lo siguiente, que la imputada, es decir, la madre, con el derecho que le asiste, explicando los motivos pertinentes al caso, pide se autoriza en calidad de anticipo de prueba la pericia psicológica de acuerdo a lo que establece el artículo 204 y 307 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, hace una, vamos a decirlo así, deficiente fundamentación, porque no estoy muy de acuerdo, porque ha referido en el fondo de que este actuado se podría considerar una revictimización, dice claramente, se considera para evitar una revictimización de quien probablemente sufrió los hechos y precisamente a eso tiende la ley 348, principalmente en su artículo 33 cuando refiere a evitar la revictimización por cuestiones procedimentales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta autoridad? Básicamente nos ha limitado la pericia en algunos puntos específicos que se han propuesto, eh, pero sin embargo la misma ha aceptado con muchos puntos de pericia. Entonces, me parece pues que no hay eh, una equidad, digámoslo así, Claro. una Si bien aplicación la correcta. ley, pienso, perdón, que la ley 348 sí busca garantizar, evitar la revictimización y el maltrato, digamos, durante la atención y demás,
pero no significa que se debe minimizar las entrevistas. O si bien se Exacto. podría, eh, la propia ley, digamos, prevé informes psicológicos dentro de los servicios integrales municipales, por ejemplo, los SLIMS, ¿no es cierto? Y además que se puede, para no hacer una revictimización, se puede, por ejemplo, hacer un estudio consistente sobre los registros ya existentes o solicitar videos de cámara Gesell, por ejemplo, en entrevistas em, para minimizar, digamos, la revictimización. Entonces, dejando esos insumos periciales revisables sin volver a exponer a la denunciante, ¿no? Entonces, Evidentemente. eliminar, digamos, el punto de credibilidad de testimonio, pienso que no se desprende de la ley 348. Eh, lo que exige la ley es cómo peritar, ¿no? eh, no prohíbe la pericia en realidad. Habría que ver Exacto, más o menos esa parte, ¿no? exacto. Importante ese dato, ¿no? En la práctica vemos definitivamente mucha limitación a la defensa por parte del imputado, del acusado, que últimamente ya incluso hay personas que se están manifestando al respecto, ¿no? Para algunas modificaciones de la ley 348 que sinceramente vemos que son necesarias. Quizás no todas en su esencia, porque la estructura de la ley 348 es precisamente el proteger y garantizar los derechos de una víctima, mujer, bueno, menores involucrados dentro de hechos de agresiones Claro, sexuales y otros. Sin embargo, ahí existe la necesidad también de modificar, porque lastimosamente siempre en las autoridades jurisdiccionales, el propio Ministerio Público fundamenta sus negativas o oposiciones en virtud de la amplia jurisprudencia. Es por eso que he partido principalmente por esa sentencia constitucional que prácticamente no ha limitado el derecho a la defensa, sino también ha habilitado más bien que las autoridades competentes deben de actuar objetivamente. claro. Estimada licenciada, desde su experiencia, yo le solicitaría que nos pueda también ilustrar un poquito relacionado, por ejemplo, a las audiencias de Cámara Gesell. Dentro de las audiencias de Cámara Gesell, ¿existe una limitante? ¿Cómo es que se deben desarrollar estas audiencias de Cámara Gesell? Usted conoce bien que la audiencia de Cámara Gesell consiste precisamente en un interrogatorio por parte de las partes. Es una nueva declaración que va a realizar la víctima y un testigo también, decir, también podría declarar en un caso similar donde un testigo, eso está para testigo en la Cámara Gesell, Ujú, donde en la antesala están las partes, obviamente el juez, el Ministerio Público, el abogado de la víctima, el abogado del imputado, a efectos de poder realizar los cuestionarios necesarios una vez realizada la entrevista, sobre lo que va a explicar la parte víctima o va a dar su versión, ¿verdad? En ese sentido, ¿hasta dónde debe de evaluarse esa entrevista? Acá hemos notado y hemos visto que, bueno, algunas autoridades jurisdiccionales no limitan ese trabajo. No sé si por falta de conocimiento por parte de las propias autoridades jurisdiccionales o por el hecho de que temen interrumpir una declaración que no les corresponde, porque al final son abogados, bueno, todos somos del área del derecho y no así tanto del área psicológica, que desconocemos muchas de las cosas que se van a desarrollar, como usted mencionaba, testimonio de credibilidad, entre otros, ¿verdad? Pero las autoridades jurisdiccionales lo que hacen es simplemente habilitar la posibilidad al perito de que pueda desarrollar de forma libre, está bien creo yo hasta ahí, la ujú. declaración de la víctima, pero muchas veces estas declaraciones de las víctimas son pues exhaustivas, ya ni siquiera se basan al hecho en concreto. Por ejemplo, una víctima de la ley 348 sobre agresiones físicas ya no refiere solamente el hecho denunciado como tal, que debería ser base
para el desarrollo de la etapa preparatoria y de dónde se va a defender precisamente el imputado o acusado ya dentro de un juicio oral público contradictorio, porque la base o el cimiento para los alcances de un juicio oral público contradictorio va a ser precisamente el requerimiento conclusivo, lo que está en el pliego acusatorio del Ministerio Público, que refiere un hecho en concreto, y no así, perdón, la expresión toda su vida, ¿no? Entonces, porque se ha formalizado una denuncia de virtud. Pero vemos en la práctica que esto es muy ampuloso, ¿no? Y se está tocando temas que tal vez ni siquiera vienen al caso, lo que hace es empeorar la situación para el imputado, ¿no? Entonces, debería haber alguna limitante. ¿Cómo es que deben desarrollarse estas audiencias de cámara, que es desde su criterio, estimada licenciada? Bueno, en la cámara Gesell, creo que la ley 348 impulsa el uso de la cámara Gesell, ¿no? Y el eje principal, digamos, es el delito, ¿no? Pero muchas veces se usan preguntas sugestivas, no hay un relato libre, no se manejan los protocolos adecuados y como les decía, a veces el niño es plausible a ser sugestionado en algunas ocasiones, ¿no? Antes poner palabras que no estaban en un primer testimonio, por ejemplo. Entonces es importante también hacer esa observación, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas está realizando? Si ha habido un rapport previo. O sea, tendría que seguir ciertos protocolos, ¿no? Y para eso es una ayuda factible el solicitar un consultor técnico, ¿no? Para que haga ese tipo de observaciones en cámara GESEL. Con el consultor técnico puede hacer las preguntas pertinentes, hacer las observaciones, si es que está siguiendo el protocolo de manera correcta, qué tipo de protocolo, porque no es lo mismo usar un protocolo para niños a una persona adulta, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es, es de gran ayuda justamente el consultor técnico, ¿no? Que esté presente observando toda la entrevista para que justamente ya no tengan estos testimonios contaminados y porque hay casos donde inclusive por no haber hecho estas observaciones hay personas que se han pasado de un maltrato infantil a una violación, por ejemplo, ¿no? Mm, Donde previamente era una denuncia por maltrato y la psicóloga indujo algo, ¿no? Así que indujo palabras. Entonces el delito se cambió. Pasan ese tipo de cosas, ¿no? Cuando... Licenciada, quiero regresar a los puntos de pericia con respecto al imputado conforme a el IDIF. Es decir, nosotros en calidad de abogados ya podemos ver que igual coincidimos que la credibilidad de la víctima es fundamental. Pero cuando hablamos del imputado, ¿qué sería lo fundamental si vamos nosotros a buscar un dictamen pericial? ¿Cuál sería el tip recomendado que usted nos podría aconsejar para indicar cuál punto de pericia podría ser fundamental, considerando que se trata de un delito de violencia de género o de tipo sexual? Es que no es lo mismo, ¿no? Los puntos de pericia están de acuerdo al tipo de delito. Si es de violencia doméstica, son puntos distintos al de una agresión sexual. Entonces, obviamente en los tipos de violencia sexual, lo que generalmente se pide son el perfil de personalidad, ¿no? El ver el perfil psicosexual también, que es
importante en delitos sexuales, el grado de violencia sexual o reincidencia, ¿no? Riesgo de violencia sexual, que es otro de los puntos de pericia, el riesgo de violencia sexual. Y ya en violencia familiar y doméstica es violencia, ¿no? Riesgo de violencia. No hay el término de peligrosidad porque es un término netamente jurídico, por lo tanto en psicología no se habla de peligrosidad, se habla del riesgo de violencia. Entonces, en un punto de pericia no se puede pedir peligrosidad, sino riesgo de violencia como tal. Ujú. Y Muy bien. obviamente nos va a dar datos muy importantes, el perfil de personalidad de esa persona. También se puede pedir el grado de impulsividad, de agresividad en casos de violencia familiar. Si esa persona tiene poco control de impulsos, etcétera, nos va a dar parámetros de que puede ser autor del delito que se le está imputando, ¿no? Que es de violencia doméstica, por ejemplo. Bien. Con respecto a un informe psicológico, muchas veces en audiencia de medidas cautelares, para que se pueda dar la imputación de un imputado, realmente se requiere únicamente un elemento de convicción. Entonces usamos generalmente un informe psicológico. En este caso, se hace un informe psicológico a la víctima. Si nosotros vemos el informe psicológico a la víctima, ¿de qué manera puede ser entendido a favor del imputado? Como ya les he explicado desde un principio, lo importante es que ese informe pericial esté bien fundamentado, ¿no? Que esté claro las puntuaciones, qué tipo de pruebas psicométricas han usado, si estas pruebas psicométricas son capaces de detectar esta simulación, que ampliamente ya lo he explicado, y además, si solamente se ha basado en una o dos pruebas, porque tiene que haber un contraste de resultados de varias pruebas también, ¿no? Y, y esto, ¿no? Sobre todo la fundamentación, en qué se fundamenta. Todo eso tienen que hacer ustedes la observación, ¿no? Y si han utilizado también, por ejemplo, entrevistas con familiares, qué tipo de información ha recabado esa persona, ese perito, ¿no? Porque si solamente se ha basado en la entrevista con la víctima o con la supuesta víctima y no ha hecho ningún estudio, digamos, de las pruebas, de las declaraciones, de todo lo que es el cuaderno de investigaciones también. Tiene que haber un estudio realmente de todo eso. Bien, muchas gracias. Ya hacemos las conclusiones, yendo a agradecer a todos ustedes por la participación. ¿Algún detalle, doctor Abel Colque? Ya agradeciendo su participación. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Sin embargo, no quisiera quedarme con la duda, aprovechando la participación de también nuestra expositora. Me gustaría hacer una última consulta, reforzando precisamente la presunción de inocencia, ¿no? Porque esa es la virtud precisamente del conversatorio, no solamente los dictámenes periciales, que en esencia entendemos van a ser los resultados principalmente a cuestionarios elaborados a la parte víctima. Y más allá de eso, obviamente ya corresponde a los abogados, a las propias autoridades, elaborar o el análisis respectivo de esos dictámenes periciales, entrevistas, entre otros. Sin embargo, estimada licenciada, quisiera consultarle por último, creo yo también que varios de los colegas, si ustedes revisan los mensajes, hay más personas que están cuestionando la ley 348 de toda forma. ¿No? Creo que últimamente se ha visto muy cuestionada esta ley, de la redundancia, debido, por ejemplo, al caso del señor Mamani, de la ciudad de La Paz,
quien después de haber sido sentenciado incluso por el delito de violación menor de edad, posteriormente ya en una apelación esto ha sido desvirtuado, ¿no? Y ha cesado después de haber estado 9 años en la cárcel, precisamente por ese principio de veracidad que refuerza o protege a los menores de edad, ¿no? Que es suficiente para las autoridades jurisdiccionales en muchas ocasiones. Entonces, ya a partir de ahí, ahora pues ha quebrantado de cierta forma la ley 348, ¿no? De que no es tanto como se pensaba a partir de esas, de esos informes, pericias, entre otros, ¿no? Bueno, para reforzar el tema de la presunción de inocencia, estimada licenciada, también se puede elaborar a la parte imputada ciertos informes, quizás no tanto pericias, pero sí informes para poder incluso solicitar de repente en alguna oportunidad, alguna cesación, por ejemplo, si está detenido en la cárcel, para mejorar su conducta, ¿no? Eh, ¿Qué puntos podríamos nosotros solicitar a través de un requerimiento fiscal para que las autoridades, por ejemplo, el psicólogo, dentro del penal, un determinado penal, pueda elaborar a favor del imputado? Normalmente nosotros solicitamos, lo que usted decía, incluso eh, el tema del, mm, lo que decía anteriormente, el tema del perfil, ¿no? El perfil, en este caso del imputado, también, de cierta forma, también el tema de si se considera o no un peligro para la víctima de forma directa, su personalidad, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué otros puntos más podríamos nosotros, como abogados de la parte imputada, solicitar a tiempo de pedir este requerimiento? Bien, justamente yo hice bueno, un artículo, un análisis sobre este caso de Mamani, ¿no? Que fue la propia supuesta víctima, ¿no? Que al alcanzar la mayoría de edad reveló públicamente que había mantenido bajo presión, ¿no? Que había mentido bajo presión de su hermana, ¿no? Entonces, y yo me preguntaba cuántas víctimas del sistema no tienen esa oportunidad de ser reivindicadas. Eh, Esto obviamente no es un ataque a las víctimas reales, ¿no? Cuya protección es y debe seguir siendo prioritaria, pero la justicia debe investigar, no asumir, ¿no? Debe saber escuchar también a ambas partes. Por eso es que al haber quitado esto del estudio de credibilidad, eh, no se hace, no se da lugar a la contradicción. ¿Mm? Una prueba tiene que tener esa calidad de contradicción, ¿cierto? Entonces, Entonces, obviamente, como psicóloga forense, observo con creciente preocupación que la objetividad de los informes psicológicos está siendo muchas veces condicionada por factores externos y no se permite a veces el contraste técnico, ¿no? Y ni el derecho a réplica desde la ciencia. Entonces, obviamente necesitamos una reforma urgente, ¿no? Y es importante que ustedes como profesionales del derecho tienen que hacer sus solicitudes, ¿no? Para cambiar esto, porque como Richard Mamani son muchísimos, ¿no? Es una llamada de atención al Poder Judicial también. Entonces, pero bueno, también la ley prevé que puedan solicitar sus peritos que tienen la posibilidad de solicitar peritos, ¿no es cierto? ¿sí? Entonces, desde un principio obtienen el derecho a la defensa. Creo que nadie les cuarta el derecho a la defensa.
Y si es que lo hacen, ustedes tendrían las armas legales para poder defender aquello, ¿no? Y solicitar siempre estar con su propio consultor técnico de que se haga y verifique en el momento de la realización de ese dictamen pericial que se haga de manera objetiva, imparcial. Sabemos que a veces que también últimamente la justicia está corrompida y no es un secreto en Bolivia. Entonces, pienso que es importante por eso valernos de los consultores técnicos para estar presentes y validar cómo se está haciendo estas evaluaciones, si están usando todos los instrumentos, si están llegando realmente a las conclusiones que dicen llegar, ¿no? Eso, sobre todo, no tanto como puntos de pericia. Yo pienso que ahí es la clave en la elaboración, en la entrevista, en la evaluación, ¿no? Que tengan esos operadores técnicos para que puedan observar, que se haga diligentemente, imparcialmente, sobre todo, la evaluación psicológica. Gracias, licenciada. A tiempo también de concluir, voy a trasladar una última pregunta. ¿IRCUB o IDIF? Es decir, son dos instituciones técnico-científicas para efectos de su valoración. ¿IDIF o el IRCUB? Bueno, la verdad, mm, no sé. Eh, Prefiero reservarme esa respuesta. Claro, bueno, el IRCUB es técnico policial, ¿no? Es decir, estamos Sí. hablando de la Verde Olivo, que también está inmerso, por supuesto, dentro de los procesos Es que y también hay mucha corrupción, ¿no? Eso no hay que, no sé, no quiero cometer o decir nada inapropiado, pero es que no, lamentablemente las leyes en Bolivia están como están, ¿no? O sea, no sé. Por eso prefiero no responder a esa pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, licenciada Glenda. Para nosotros un verdadero orgullo, un gusto de tenerla y esperamos que en otra oportunidad también nos pueda acompañar a este grupo de estudio que esta noche hemos transmitido a través de diferentes redes sociales, asimismo por el TikTok, Facebook y otro más. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado y con ustedes compartir las experiencias también de trabajo y aprender también de ustedes, ¿no? Desde la parte legal. Y estoy muy agradecida, feliz de compartir un momento con ustedes. Muchas gracias. Lo propio, doctora Abel Colque, muchísimas gracias por su participación y bueno, queremos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir debatiendo. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Daniel, al igualmente a la licenciada Glenda, que bueno, en este caso nos ha acompañado con este importante conversatorio. La verdad que nosotros también en persona, particularmente, he aprendido bastante. Bastante ha sido enriquecedor. Lo que decíamos anteriormente, al principio precisamente de este conversatorio, claramente se ha dado bien, ¿verdad? Hemos aprendido bastante. Agradecido con usted, estimado doctor Daniel, por la invitación. Estamos predispuestos para poder realizar un nuevo conversatorio, ya sea seminario, lo que usted pueda determinar posteriormente, estimado doctor, totalmente predispuesto, siempre con las ganas de poder compartir con la gente linda nuestra experiencia desde el ámbito precisamente del derecho como tal, ya dentro de lo que es precisamente los juzgados, oficinas del Ministerio Público y la propia litigación, ¿no? Que tanto, pero tanto nos apasiona. Muchísimas gracias, estimado doctor, licenciada Glenda, a todos los partícipes de este importante conversatorio con mi persona. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando también aquí a través de esta plataforma. Es que esos son los espacios que nosotros tenemos que aprovecharlos al máximo para poder siempre extraer algo de información, poder cada día aprender, ¿no? Abogado que no lee cada día es menos abogado, decían. Así es que quiero hoy recomendarles esta muy bonita obra, bastante enriquecedora también del doctor Abel Germán Gutiérrez Rubín de Celis. Esta es un libro que refiere respecto a los riesgos procesales, ¿no? Entonces, las personas que lo deseen, nosotros les podemos colaborar para poder enviarlo hasta el departamento donde se encuentren. Para mayores informaciones, 728-65-312. Con esto cerramos, agradeciéndoles una vez más y que sea hasta otro momento. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao.